Buen día, nosotros somos de la Facultad de Estadística, mi nombre es Manuel Medina y el grupo está compuesto por... Alejandra Vinasco, Camila Perilla y Alejandra García. El tema a tratar serán los componentes principales. Para el desarrollo del trabajo final de semestre de componentes principales se ha planteado un objetivo general, el cual es reducir la dimensión de un conjunto de variables a un conjunto de menor número de variables, haciendo uso de la álgebra lineal para mejorar la interpretabilidad de los datos en una situación problema. También se han planteado unos objetivos específicos, el cual son calcular los componentes principales de un conjunto de datos, haciendo uso de álgebra lineal, interpretar los resultados obtenidos del cálculo de las componentes principales de un conjunto de datos y relacionar conceptos de álgebra lineal con estadística descriptiva. Como marco teórico, se investigó que el análisis de componentes principales es una técnica estadística de síntesis de la información o reducción de la dimensión. Es decir, ante un banco de datos con muchas variables, el objetivo será reducirlas a un menor número, perdiendo la menor cantidad de información posible. El análisis de componentes principales parte de una matriz Y de dimensiones n por m, donde P corresponde al número de variables observadas y n al número de individuos o unidades de observación. La matriz Y debe ser estandarizada para obtener promedios nulos y balanzas unitarias por variable, es decir, las variables deben ser tipificadas, lo que significa que a todos los datos se le debe restar la media y dividirlos por la desviación típica. Estas variables tipificadas expresan el número de desviaciones típicas que cada observación dista de la media. Como resultado de esta transformación se obtiene la matriz X. Esta matriz es el resultado de la siguiente transformación, donde Y y S son el promedio y la desviación estándar para cada una de las variables. Luego se determinan los valores propios y vectores propios de la matriz X. Los valores propios corresponden a la varianza de las observaciones en cada una de las componentes, y los elementos de los vectores propios corresponden a las coordenadas en el espacio inicial que dan la dirección de las componentes principales. La ecuación matricial del análisis de componentes principales es Z igual a X por U. donde Z es la matriz de componentes principales, X la matriz de valores iniciales estandarizados y U la matriz de vectores propios de la matriz X o matriz de correlación R. De manera general, el resultado del análisis de componentes principales se resume a dos representaciones gráficas: el diagrama de variables o círculo de correlación, en el que se representan las variables en el plano factorial retenido, donde las coordenadas corresponden a los coeficientes de correlación entre las variables originales y cada uno de los componentes, y el diagrama de individuos, que es un gráfico en el que se representan los individuos. Como medida de la cantidad de información incorporada en una componente se utiliza su varianza, es decir, cuanto mayor sea su varianza, mayor es la cantidad de información que lleva incorporada dicha componente. Por esta razón se selecciona como primera componente aquella que tenga mayor varianza, mientras que la última componente es la de menor varianza. En general, la extracción de componentes principales se efectúa sobre variables tipificadas. Fases de un análisis de componentes principales. Primera, análisis de una matriz de correlaciones. Un análisis de componentes principales tiene sentido si existen altas correlaciones entre las variables, ya que esto es indicativo de que existe información redundante, y por tanto, pocos factores explicarán gran parte de la variabilidad total. Segunda, selección de los factores. La elección de los factores se realiza de tal forma que el primero recoja la mayor proporción posible de la variable original. El segundo factor debe recoger la máxima variabilidad posible no recogida por el primero, y así sucesivamente. Del total de los factores, se elegirán aquellos que recojan el porcentaje de variabilidad que se considere suficiente. A estos se les denominará componentes principales. Tercera, análisis de una matriz factorial. Una vez seleccionados los componentes principales, se representan de forma de matriz. Cada elemento de esta representará el coeficiente factorial de las variables, las correlaciones entre las variables y los componentes principales. La matriz tendrá tantas columnas como componentes principales y tantas filas como variables. Cuarto, interpretación de los factores. Para que un factor sea fácilmente interpretable, debe tener las siguientes características que son difíciles de conseguir. Primera, los coeficientes factoriales deben ser próximos a 1. Segunda, una variable debe tener coeficientes elevados solo con un factor.
Tercera, no deben existir factores con coeficientes similares. El cálculo de las puntuaciones factoriales son las puntuaciones que tienen los componentes principales para cada caso, que nos permitirán su representación gráfica. Se calcula mediante expresiones como x sub ij será igual a la sumatoria desde 1 hasta r de a sub ir por z sub ir, donde f sub ij será igual a la puntuación factorial del individuo j en el factor i, a será igual a la ponderación factorial de la variable j en el factor i, y z son las puntuaciones típicas del sujeto con cada variable. Como aplicación, tomamos un ejemplo que dice que se quiere estudiar los resultados de una encuesta sobre la comodidad, elegancia y deportividad de 10 diferentes marcas de auto. Los principales objetivos de este serán encontrar las relaciones entre las marcas de autos, encontrar las diferencias entre las marcas, determinar las marcas semejantes y encontrar los causantes de esta. Para aplicar el análisis de componentes principales, primero se debe comprobar si la correlación entre las variables es suficientemente grande para hacer la justificación de la matriz de coeficientes de correlación. Entonces utilizamos el test de Bralet, que ayuda a comprobar si la correlación entre las variables es suficientemente grande, y se calcula basado en el valor del determinante de la matriz de coeficientes de correlación, como muestra la siguiente fórmula. Continuamos obteniendo los valores y vectores propios de la matriz de coeficientes de correlación que se obtienen a partir de la matriz de datos. Otros elementos importantes en el análisis de componentes principales son los vectores propios asociados a cada valor propio. En los siguientes cuadros, cada columna representa una combinación lineal de las variables originales, donde serán expresados por la función expresada en pantalla. Para la interpretación de los datos se usarán diagramas de dispersión que representan los valores de las variables en las primeras componentes principales. Esto para interpretar las distancias en términos de similitud, de forma que se puedan buscar grupos con características similares y patrones de comportamiento. Además, se interpretan las variables responsables de los patrones que se han encontrado en las variables a través de las correlaciones de cada una de las variables originales con las componentes principales. Y se muestra el gráfico de sedimentación, donde se hará una relación entre las varianzas y componentes. Entonces la carga del factor es la correlación existente entre una variable original y un factor. Entonces para la siguiente tabla se hará un círculo de correlación donde se harán la interpretación de los ejes o componentes principales. La comunidad es un valor que se obtiene en el análisis factorial, sumando los cuadrados de la correlación con la variable al calcular, y se expresa como la varianza de dicha variable con m factores, donde m es el número de factores retenidos, y si m es igual al número total de variables, la comunalidad es 1. Representación de las marcas en dos dimensiones en el componente 1 y componente 2. Entonces este será el resultado que representa las observaciones de las primeras dos componentes, y cada una de estas representará un individuo. Y para terminar, podemos ver las referencias bibliográficas.